Cuidé a mi segundo esposo durante 20 años. Le lavaba la ropa, le cocinaba, lo llevaba al doctor, me quedaba con él en cada hospitalización. Yo pensaba que eso era lo que una esposa debía hacer. Hasta que un día, lo escuché en el pasillo del hospital hablándole a otra paciente. Le dijo: ella no es más que una cuidadora gratis. Ahí entendí todo. Dijo también que el dinero se lo dejaría a su hijo cuando él ya no estuviera. Fue en ese momento que me di cuenta, no estaba cuidando un matrimonio, estaba atrapada en una estafa. Y decidí que ya era hora de mostrarles lo que era un verdadero ajuste de cuentas. Me senté en esa silla vieja y rechinante al lado de su cama del hospital. El café que tenía en la mano ya estaba frío, pero yo ni cuenta me había dado. Richard estaba acostado bajo las sábanas, conectado a aparatos, murmurando mientras dormía. Ya ni sabía cuántas veces lo habían internado, pero esta vez se sentía diferente. Ya no lo reconocía. El doctor dijo que había sido un mini derrame cerebral. Por suerte, lo llevamos rápido y no habría daño permanente. Pero sí lo cambió en otras formas. Ahora dependía más de mí. Yo le limpiaba la cara, lo ayudaba a voltearse en la cama, le daba de comer con la cuchara. Cada 2 horas me levantaba a acomodarlo. Aunque me dolía la espalda, le daba masajes en las piernas para que tuviera buena circulación. Las enfermeras siempre me decían que era una esposa maravillosa. Que ya no había mujeres como yo. Yo solo sonreía. Ya había escuchado eso muchas veces. Tantas veces, que ya ni lo sentía. Como todo lo que hacía por él. Tareas que hacía sin pensarlo, sin acordarme siquiera de todo lo que había dejado de hacer por mí para poder hacerlas. Por las noches no dejaban quedarse a las visitas, así que regresaba en la mañana. Ese día, las luces de la estación de enfermería seguían encendidas cuando llegué. Un joven revisaba unas hojas. Yo entré con café y una bolsa de papel con el desayuno. El pasillo olía a desinfectante tan fuerte que me picaba la nariz. Dejé la bolsa junto a su cama, muffins de avena, sus favoritos, todavía calientitos. Pero la cama estaba vacía. Su esposo está abajo, en el patio. Quiso tomar un poco de aire, me gritó una enfermera. Le di las gracias y me fui para allá. A esa hora apenas estaba saliendo el sol, y la luz suave hacía que todo se viera tranquilo. Pensé en darle una vuelta al patio, empujarlo un poco en la silla de ruedas. Esa idea me hizo sentir tantito mejor, y caminé más rápido. Pero al dar la vuelta en la esquina, escuché su voz. Estaba sentado en su silla de ruedas, platicando animado con el chavo que estaba en la cama de al lado, un hombre mucho más joven que él. No quise escuchar a escondidas, simplemente me quedé paralizada. La voz de Richard no sonaba como el hombre que yo había cuidado tantos años. Hablaba como si estuviera echando relajo con un compa, con ese tonito presumido y burlón. Dime si no soy el más listo del mundo, dijo riéndose bajito. Tengo más de 60 años y me casé con una mujer más joven. Y no me cuesta ni un peso. Si ella hace todo, cocina, limpia, me lleva al hospital. Rachel encantada de hacerlo todo, dijo con risa floja, estirando las palabras. Un hombre libre, carnal. Eso es tener suerte. Yo me quedé ahí, sin poder moverme, como si mis zapatos se hubieran pegado al piso frío del hospital. No hablaba fuerte, pero cada palabra me golpeaba como un martillazo en el oído. Y ella cree que tenemos una gran relación, siguió diciendo, pero yo ya tengo todo planeado. Cuando me muera, la lana se va a ir a mi hijo. Dylan está medio perdido, pero es mi sangre. Y Rachel, que se regrese con su hija a pasar sus últimos años. Ya no va a ser mi problema. El otro tipo se rió bajito. En ese momento, sentí como si algo dentro de mí se retorciera. Se me revolvió el estómago. Me ardían los ojos, pero no podía llorar. No quería que él supiera que lo había escuchado. Me hice para atrás, despacito, como un fantasma. Luego me fui rápido, doblando la esquina. Una camilla pasó chirriando sobre el piso, ese sonido se me clavó en el pecho como si fuera una navaja. Me recargué en la pared, cerré los ojos, tratando de calmar mi respiración, de aguantar todo ese dolor y vergüenza que se me venía encima.
Todos estos años pensé que yo era parte de algo importante. Que en esta etapa de nuestras vidas, íbamos a ser el refugio del otro. Pero no. Para él yo solo era útil, algo conveniente. Y eso dolía más que todo. Porque yo sí lo había dado todo. Nunca lo vi como una carga. Me preocupaba porque lo quería, porque sentía que era lo correcto. Aunque me doliera la espalda, aunque su hijo nunca me aceptó como parte de la familia, nunca me quejé, di. Pero ahora entendía que toda mi bondad, todo lo que sacrifiqué, solo sirvió para inflarle el ego. Yo no era más que un peón en su historia, algo de lo que podía presumir con los demás. Cuando regresé al cuarto, Richard ya estaba otra vez en su cama. Alzó la cara y me sonrió. ¿Si trajiste los muffins? No deberías cansarte tanto, ¿eh? Le estaba diciendo al chavo de abajo que tú eres la única persona en la que siempre puedo confiar. Lo miré, y mis labios se movieron en algo que no era exactamente una sonrisa. Esa frase, la única persona en la que puedo confiar, para él seguramente significaba, la que siempre obedece. No dije nada. Pero en mi corazón, ese momento lo grabé para siempre. No porque estuviera rota, sino porque por fin me había dado cuenta. Seguía viva. Y eso significaba que todavía podía decidir. Cuando regresé a casa desde el hospital, no prendí las luces en todo el día. Era una de esas tardes soleadas raras en California, pero la casa se sentía fría, como una bodega. Me senté en el sillón, abrazándome a mí misma, sin moverme. Como si intentara escuchar una voz antigua, como si buscara acordarme en qué año empecé a dejar de existir. Esta casa nunca fue mi elección. Nunca me gustó. Era la casa de Richard y su primera esposa. Cuando nos casamos, él no quiso mudarse. Dijo, Dylan ya está acostumbrado. Una casa nueva sería demasiado para él. Dylan ya tenía 15 años, era más alto que yo y todo el tiempo ponía los ojos en blanco. Nunca me llamó mamá. Hasta decir Rachel se le notaba forzado. Pero aún así, dije que sí. Me mudé con 2 cajas de libros, una olla y mi gato, al pasado de otra persona. Pensé que si era lo suficientemente buena y paciente, me aceptarían. Pasé 3 meses remodelando la cocina. Limpiando las manchas de grasa con agua de limón, una por una. En ese tiempo todavía trabajaba en la biblioteca. Todas las noches, después del trabajo, pasaba al súper y cocinaba cosas que sabía que les gustaban. Me acuerdo de nuestro primer día de Acción de Gracias. Pasé 2 noches aprendiendo cómo asar un pavó desde cero. 5 minutos después de ponerlo sobre la mesa, Dylan, sin dejar de ver su celular, dijo: Esta salsa sabe rara. Mi mamá siempre la hacía mejor. No dije nada. Solo recogí los platos, en silencio. En ese tiempo yo todavía creía que con paciencia se podían ganar corazones. Pero ahora, viendo hacia atrás, me doy cuenta que esa fue la primera vez que me volví invisible. La primera vez que entendí que esta casa no era mía, y nunca lo sería. Me quedé al lado de Richard cuando él se quedó sin trabajo. Yo hice todo, llené formularios, firmé papeles legales. Cuando su exesposa murió de cáncer, él lloró su nombre. Y yo solo le serví té, sin decir nada, sin quejarme. Cuando Dylan dejó la universidad, saqué dinero de mis ahorros de retiro para pagarle su deuda de tarjeta. Solo para que Richard pudiera dormir más tranquilo. Hice todo lo posible por formar parte de esta familia. Fingí que me gustaba el golf, fingí estar de acuerdo con su odio por los nuevos vecinos. Fingí no darme cuenta cuando se les olvidaba presentarme en las reuniones familiares. Una vez, en la boda de su sobrina, Richard me presentó como: ella es Rachel, una amiga de la familia. Y yo ahí, con la copa de vino en la mano, como si ni siquiera fuera mía. Sonriendo como si estuviera actuando en una obra. Pero mi personaje ni nombre tenía. Esa noche, me senté sola en el garaje y lloré por media hora. Luego me sequé la cara y preparé la cena como si nada hubiera pasado. Antes pensaba que así era el matrimonio. Compromiso, amor, una especie de paciencia silenciosa. Ya no éramos jóvenes. Casarme de nuevo ya traía su propia historia.
Me repetía a mí misma que no necesitaba romance ni flores ni palabras bonitas. Solo quería a alguien con quien envejecer, alguien en quien apoyarme. Pero ahora entiendo que eso no era una relación. Era abuso, era aprovecharse de mí. Desde el momento en que escuché a Richard llamarme su criada gratis, todo se derrumbó. Toda mi paciencia, cada vez que me aguanté el coraje. Cada sacrificio que hice. Todo se vino abajo como si fuera madera podrida cargando demasiado peso. Y ahí fue cuando me tuve que preguntar. ¿A quién estaban cuidando en realidad todos estos años? ¿Quién fue la que realmente hizo los sacrificios? Mientras estaba ahí sentada, perdida en mis pensamientos. Sonó el timbre, sonó el timbre. Me sequé las lágrimas, traté de poner buena cara y abrí la puerta. Era Dylan. Traía una sudadera vieja y las manos metidas en los bolsillos. Apenas entró, me pegó el olor a cigarro y jabón de ropa. Sin decirme nada, se fue directo a la cocina y abrió el refri. ¿Dónde está mi papá?, preguntó mientras buscaba algo. El doctor dijo que no era nada grave, ¿no? Me dijo que viniera por unas cosas. Yo hablé firme. Sigue en el hospital. Si tienes tiempo, ve a verlo. Dylan se encogió de hombros, sin mostrar ni tantita preocupación. Sacó una Coca-Cola del refri, le dio un trago con el popote y dijo como si nada. Ya le dije que arregle todo pronto. No tiene caso dejar un tiradero. Sentí los nudillos ponerse duros, de tanto apretar las manos. Se dejó caer en una silla del comedor, tomando de su refresco con una sonrisa floja. Y no te lo tomes personal. De todas formas, esta casa ni es tuya. No le respondí. Pero en ese momento, sentí como si algo se cerrara dentro de mí, un portazo. Estaba harta. Harta de intentar agradarle. Harta de fingir que era una buena madrastra. Harta de creer que algún día esta casa se iba a sentir como mía. Nunca lo fue. Y ahora sabía que nunca lo sería. Extendí la mano y apagué la luz de la cocina sin hacer ruido. Solo quedó encendida una lámpara cálida, de esas que apenas alumbran una esquina. Dylan frunció el ceño, pero yo no dije ni una palabra. El día que dieron de alta a Richard, el sol brillaba tan fuerte que hasta dolía. Mientras la enfermera lo empujaba en la silla de ruedas hacia la salida del hospital, él sonrió. Se siente bien estar en casa. Yo también sonreí, pero fue una sonrisa falsa, vacía. No me llegó a los ojos. Hogar, ya no era una palabra que tuviera sentido para mí. Ni confianza. Esa casa, después de 20 años, todavía se sentía como si me la hubieran prestado. Hasta el aire parecía de alguien más. Me estacioné al fondo de la entrada y lo ayudé a subirse al coche. En cuanto se sentó, empezó a quejarse. Este asiento está muy duro. No dije nada. Solo le acomodé el cinturón. Al salir del hospital, lo miré por el espejo retrovisor. Tenía los ojos cerrados, la cabeza recargada hacia atrás. Como un rey viejo, esperando que lo atendieran. Al llegar a la casa, hice lo de siempre. Le serví un vaso de agua, le abrí la cama y le puse su cobija verde olivo, la que más le gustaba. Se acomodó en el sillón, prendió la tele y me pidió que le trajera su álbum de fotos de Alaskan Hunter. Todo volvió a su rutina normal, como si nada. Sin culpa, sin pausa, como si aquella conversación en el pasillo del hospital nunca hubiera pasado. Pero yo sabía que sí. Todo había cambiado. Unos días después, empecé a revisar sus cuentas del hospital. Esa tarde me senté en el estudio, revisando el archivador gris oscuro. Formularios del seguro, recibos, cuentas médicas, avisos. Mientras pasaba las hojas una por una, sentía un pequeño alivio en mis nudillos resecos. Tenía todo bien organizado. Carpetas azules para gastos médicos, rojas para estados de cuenta, amarillas para seguros privados. Entonces, una hoja se resbaló de la carpeta amarilla y cayó boca abajo en la alfombra. Me agaché para levantarla sin pensarlo. Pero en cuanto leí la lista de beneficiarios, sentí como si algo me cortara el pecho con una navaja sin filo. Beneficiario principal 1,
Dylan Moore. Beneficiario principal también, Emily Moore, ex esposa. Mi nombre no estaba. Ni siquiera como secundario. Miré ese papel y me empezaron a temblar los dedos. No era por el dinero. Yo nunca esperé una gran herencia. Pero después de 20 años juntos, pensé que, al menos, mi nombre estaría ahí. Aunque fuera por respeto. Aunque fuera una sola línea que dijera, tú importas. Pero ahora lo entendía. No estaba en su futuro, ni siquiera en su otra vida. Yo había estado ahí en todo. Noches desvelada haciendo sus impuestos. A su lado cuando le dio aquella hemorragia. Escribiendo su discurso de jubilación. Y de pronto, todo se sentía como una broma cruel. Todo estaba planeado, firmado, archivado con cuidado. Menos una cosa, yo. Yo, la mujer que se había convertido en solo una pasajera más en su viaje. Guardé el papel en su carpeta, sin hacer ruido. Esa noche cenamos lasaña. Le dio un bocado, frunció la cara y dijo: esto no sabe bien. Hay algo raro. Le contesté, sin rodeos. No usé mozzarella. Frunció el ceño. ¿No te dije que no me gusta sin queso? Me quedé callada. Me miró raro y murmuró: últimamente te estás portando diferente. Lo miré directo, con voz tranquila, como el agua. Quizá, es que últimamente te veo más claro. Se quedó unos segundos en silencio, esperando que dijera algo más. No lo hice. Después de cenar, hizo lo de siempre. Se echó en el sillón, cerró los ojos y dijo que iba a descansar. Nervios. Me senté enfrente, en una silla, con un libro en las manos. Que nunca abrí. Una sola pregunta me daba vueltas en la cabeza. ¿Cómo sigues cuidando a alguien que te ha borrado por completo de su testamento, de sus planes, de todo lo que importa? Durante 20 años pensé que era parte de un contrato llamado matrimonio. Pero ahora lo veía por lo que realmente era, un trabajo sin sueldo. Me habían contratado usando cariño como pago, compasión como recompensa y silencio como castigo. Eso no era amor. Era abuso, disfrazado de amabilidad. Cuidado, educado, pero abuso al fin. Y lo peor es que yo había aceptado ese trato. Pero eso iba a cambiar. Él iba a saberlo. Cerré el libro, me levanté sin hacer ruido y fui a la cocina. Lavé los trastes, uno por uno. Después me sequé las manos, me apoyé sobre la encimera y cerré los ojos. Una voz tranquila sonó dentro de mí. Espera. Es tu momento. Ya es hora de decidir. 2 días después, por fin tuve el valor de marcar el número. El teléfono sonó 3 veces, y luego escuché su voz. La voz de Nueva York, flotando como una brisa tibia de primavera. Hola, cariño. ¿Eres tú? Estaba regando las lilas. Casi no escuché que sonaba el teléfono. Se me hizo un nudo en la garganta. Tardé en poder hablar. ¿Tienes tiempo para platicar? Le pregunté. Ella lo notó de inmediato. Algo en mi voz la hizo entender todo. Su tono cambió, suave, pero firme. ¿Dónde estás? Vente para acá. No tienes que explicar nada. Te estoy esperando. Colgué, tomé las llaves y me fui sin pensarlo. Media hora después ya estaba frente a su florería. Ella misma le puso el nombre, Florecer a propósito. Una campanita de viento sonaba suave junto a la puerta. Al lado de un pizarrón que decía: el lenguaje de las flores de hoy, no le debes nada a nadie. En cuanto entré, Nancy me abrazó fuerte. Y algo dentro de mí casi se rompía. Apenas podía aguantarme. Me llevó al patio del jardín y me sirvió un vaso de té de limón con menta. No lo tomé. Solo lo miraba. Ella se sentó a mi lado, sin decir nada. Viendo unas tijeras de podar rosas que estaban sobre la mesa. Después de un rato, habló. Siento como si me hubieran partido en 2 por años, y mi cuenta me había dado. No dijo nada más. Solo me escuchó. Respiré hondo y solté todo.
Le conté lo que escuché en el hospital. Los papeles del seguro de vida. La forma fría de Dylan. El silencio constante de Richard. Hubo un momento en que mi voz ya casi no se escuchaba. Pensé que solo era un poco anticuado, susurré. No me di cuenta de que nunca me vio como parte de su familia. Nancy por fin habló. Su voz sonó firme, clara y fuerte. Rachel, él no te veía como familia, porque ni siquiera te veía como una persona. Te veía como trabajo. La miré, sin saber qué decir. Rachel, continuó, tú no eras su esposa. Era su muchacha, y ni siquiera te pagaba. Se quedó callada. Con la mirada firme, igual de fuerte que ese arbolito de su jardín que da flores todo el año. Tienes que despertar. Tengo 60 años, murmuré. No sé a dónde ir, ni qué haría ahora. Ella no dudó ni un segundo. Y vete con tu hija, o quédate aquí, en el cuarto de arriba de la tienda. El último que vivía ahí ya se fue. La verdad, me encantaría tenerte cerca. Solté una risita amarga. Los cambios nunca se me han dado, Nancy, no estoy segura de poder. Escúchame, me dijo, inclinándose un poco. ¿Sabes cómo salí de mi matrimonio? Negué con la cabeza. Mi ex se fue con su secretaria. Yo tenía 29 años, un niño chiquito, muchas deudas. Y una familia que me decía, aguántalo, es tu cruz. ¿Y sabes qué les dije? La miré. Ella me vio directo a los ojos y dijo. Y les dije, prefiero comer sopas instantáneas toda mi vida. Que seguir fingiendo que un hombre inútil merece mi dignidad. Me reí. De verdad me reí. La primera vez en 2 semanas que algo me hacía reír de verdad. Ella me dio una palmadita en la mano. No eres débil, Rachel. Eres demasiado buena. Tan buena que aceptaste vivir encerrada en una jaula que otro construyó para ti. Bajé la cabeza. Me ardían los ojos. Respiré hondo. Y por fin sentí que algo en mi pecho, algo muy pesado, empezaba a romperse. Nos quedamos horas platicando en su jardín. Hablando de todo y de nada. Antes de irme, me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Tú no eres una mujer abandonada en la recta final de su vida. Eres una mujer que, por fin, decidió dejar de ser leal con la gente equivocada. Cuando salí de su tienda, no volteé para atrás. Sabía que en cuanto uno empieza a caminar hacia adelante, de verdad a caminar, ya no hay por qué regresar. Cuando llegué a la casa ya era de noche. Todo se sentía vacío. Ese tipo de silencio que se pega a las paredes, como si fuera parte de la pintura. Abajo, la tele seguía prendida. Richard había dejado algún programa de finanzas puesto. Un señor hablaba sin parar sobre la bolsa de valores. Había cajas de comida para llevar tiradas sobre la mesa del comedor. Una tapa abierta y las papas fritas regadas por todos lados. En el fregadero, las tazas de café de la mañana flotaban en agua sucia. Me quedé ahí, parada en la puerta. No prendí la luz. No me moví. Solo miré en todos esos días desde que Richard regresó a la casa. Ni siquiera se tomó la molestia de fingir. Ni un gracias, ni un ¿cómo estás? Simplemente me ignoraba, como si mi presencia fuera tan normal que ya ni notaba que yo estaba ahí. Como si diera por hecho que yo siempre me iba a quedar. Pero esta vez, ya no. Esa noche me senté en el estudio y saqué una foto vieja. Era de Sandra, mi hija del primer matrimonio, y yo. El día de su graduación de la universidad. Estábamos abrazadas, las dos con una sonrisa enorme. Su cabello despeinado por el viento y yo con un ramo de claveles en la mano. Me quedé viendo esas flores por un buen rato. Después me levanté, fui al closet y empecé a empacar. No lo hice por coraje, ni por venganza. Lo hice porque por fin lo entendí. Necesitaba irme del lugar que me borró como persona. Necesitaba hablar con Sandra. Hablar del futuro. Preguntarle si, a los 60 años, todavía se puede volver a empezar. A la mañana siguiente, compré un vuelo a Boston. Y en cuanto bajé del avión,
ahí estaba ella, Sandra, esperándome en la puerta. Traía un abrigo de lana verde oscuro. El cabello recogido en un chonguito sencillo. Y en los ojos, esa mezcla de preocupación y cariño que solo una hija puede tener. En cuanto pasé la maleta por la puerta de llegadas, ella corrió a mí y me abrazó con fuerza, rodeándome los hombros. Y ahí entendí algo muy profundo. Todavía había alguien en este mundo que se preocupaba por mí. No por lo que cocino. No por doblar la ropa. No por encajar en un papel que alguien más escribió. Solo por ser yo. «No te ves bien», dijo en voz baja, mirándome a la cara. «Y no he dormido mucho», le respondí, intentando sonreír. Pero mi voz salió ronca. Ella no me presionó. Solo tomó mi maleta y caminó conmigo hasta el estacionamiento. Casi no hablamos en el camino. Llegamos a su casa. Una cabañita de 2 pisos en un barrio tranquilo de Boston. Con un jardincito al frente que ella misma cuidaba. En la entrada, una capa de nieve y un letrero de madera que decía: «Bienvenida a casa». Ahí parada, sentí un nudo en la garganta. Y un ardor en la nariz de esas lágrimas que uno ya no puede contener. «Entra, mamá», dijo despacito. Hice sopa de calabaza. La cocina era justo como la recordaba. Limpia, luminosa, cálida. La mesa ya estaba puesta, con una canasta de pan integral en rebanadas. Me senté. Ella sirvió la sopa caliente y se sentó frente a mí. Luego, con una voz tranquila, llena de espacio y comprensión, me dijo: «Dime qué pasó». Bajé la mirada para soplar la sopa. Pero las lágrimas me ganaron y cayeron dentro del plato. Antes de que pudiera probarla. Yo nunca he sido alguien que llore con facilidad. Pero en ese momento entendí que tan cansada estaba. Cansada de no poder ser frágil. De que no me dejaran ser simplemente una madre. Que también necesita a su hija, le conté todo. Todo lo que había vivido en esa casa donde apenas se podía respirar. Sandra me escuchó sin interrumpir. De vez en cuando, fruncía las cejas. Como si estuviera aguantando una rabia que le hervía por dentro. Cuando por fin terminé, ella dejó la cuchara en el plato. Y habló con una calma firme, pero con fuerza escondida. «Él violó tu dignidad, mamá. Te quitó el derecho a vivir libremente». Le di una sonrisa triste, algo amarga. «Pero yo lo permití, durante 20 años», le dije en voz bajita. Ella levantó la mirada. Su expresión cambió, se suavizó. «Mamá, tú hiciste lo que creías que era correcto. Eso no es debilidad. Eso fue amor. Pero ya es momento de que tomes decisiones por ti misma». «¿Tú crees que todavía puedo empezar de nuevo?» «Tengo 60 años», susurré. Sandra se quedó callada unos segundos, y luego sonrió con seguridad. «Claro que sí. Tienes experiencia, tienes ahorros, tienes sabiduría. Y lo más importante, tienes gente que te quiere. Lo más importante es que estás viva». No dije nada. Solo asentí despacio. «Tenemos que revisar sus cuentas y ver qué cosas entran como bienes del matrimonio», dijo Sandra. «Yo te ayudo a encontrar un buen abogado. No necesitas hacer una guerra ni vengarte. Pero sí necesitas recuperar lo que es tuyo por derecho». «No tengo ni idea de por dónde empezar», confesé. «Empieza», me dijo mientras se paraba y ponía su mano suave en mi hombro. «Solo con saber que ya no tienes que aguantar más. Ese ya fue el paso más difícil. Lo demás ya tiene rumbo». Esa noche me quedé en su cuarto de visitas. Afuera, por la ventana, un viejo roble extendía sus ramas bajo la luna. Como si me cuidara desde ahí. Me acosté en la cama y saqué un cuaderno viejo que había metido en la maleta. En la primera página decía: «Tercer año de matrimonio». Richard construyó una banca en el patio. Nos sentamos juntos a ver caer las hojas mientras tomábamos chocolate caliente. Me quedé viendo esa línea. Y luego arranqué la hoja con cuidado. No por odio. Sino porque por fin entendí. No todos los recuerdos merecen quedarse. No todo lo que se vivió junto,
vale la pena guardar. Al día siguiente, cuando regresé a la casa, ya no me fui directo a ordenar el pastillero de Richard, como siempre. En vez de eso, abrí mi laptop y escribí una frase que nunca había buscado en mi vida. Protección de bienes para mujeres casadas de nuevo. Las palabras se veían raras, hasta frías, en la pantalla. Pero sabía que tenía que empezar a aprender. Porque por primera vez en años, estaba empezando a vivir para mí. Pasé todo el día leyendo páginas de internet de 3 despachos de abogados distintos. Viendo más de una docena de casos sobre divorcios y cómo se reparten los bienes en la vejez. Me di cuenta de que no era la única mujer que despertó a los 60 años. No era la única que se había dado cuenta de que vivía en una relación donde el control del dinero lo era todo. Esa misma tarde, pedí una cita legal. Un despacho local, dirigido por mujeres, me respondió. Y me agendaron una llamada en 3 días. Al mismo tiempo, empecé a buscar trabajo. Algo para mí, algo que me ayudara a mantenerme. Después del divorcio. Tenía experiencia en edición y trabajos de oficina. Así que conseguí un trabajo remoto, medio tiempo, en una plataforma de contenidos. No fue fácil, pero ese sueldito, que era solo mío, me dio una sensación de libertad que no había sentido en años. Casi todos los días pasaba horas sola en el estudio, viendo álbumes viejos y diarios. Un día encontré una foto de un viaje a San Francisco. De hace más de 10 años. Traía un suéter azul marino y estaba parada frente al puente Golden Gate. Se me veía luz en los ojos y una sonrisa discreta. En ese entonces me gustaba la fotografía. Horneaba. Iba al museo cada semana. Incluso escribí un pequeño artículo sobre historias de mujeres. Nunca se publicó, pero yo me sentí muy orgullosa. Me quedé viendo la foto un buen rato. Sosteniéndola con cuidado. Recordando a esa versión de mí que amaba vivir con tantas ganas. Y justo en eso, Richard abrió la puerta. Y Dylan dice que viene a cenar, dijo sin más. Parpadeé, ¿no vino hace apenas unos días? ¿Qué? Contestó con ese tonito de siempre. No es como si tuvieras algo mejor que hacer. Solo haz algo de comer. También trae a su novia. No discutí. Me di la vuelta y fui a la cocina. Pero esta vez no me maté cocinando. Saqué un par de comidas congeladas y preparé 2 ensaladas de lata. Sin esfuerzo, sin ganas de impresionar. Ya no iba a desperdiciar energía en quien no la merece. Que coman o no. Cuando llegaron, yo ya estaba sentada en la mesa, revisando un manuscrito que no había terminado. La voz de Dylan fue la primera en romper el silencio. Dios, aquí huele como asilo. ¿Cómo aguantas esto, papá? Su novia se rió y dijo. Me dijiste que Rachel era como ama de llaves y chef. Esto es peor que pedir comida. No levanté la vista. Solo pasé la página. Dylan fue a la cocina, revisó el refri, volvió y golpeó la mesa. ¿Que esto es todo lo que hay para cenar? Sabes que mi papá tiene presión alta, ¿verdad? Lo miré directo, y con voz firme dije. Si no te gusta, eres libre de comer en otra parte. Richard frunció el ceño, tratando de calmar las aguas. Rachel, no lo dijo en serio. No tienes que ponerte así. Dejé mis papeles. Y lo miré directo a los ojos. ¿Así que ahora el estrés justifica ser grosero? Dylan soltó una risa burlona y volteó a ver a su novia. ¿Ves lo que te digo? Con esa actitud, no me sorprende. Que mi papá no la haya puesto en su seguro de vida. ¿Qué? Y dijo la chava, fingiendo estar impactada. ¿Entonces para qué sigue aquí? Dylan se encogió de hombros. No sé. Supongo que le da satisfacción. Hacerla de enfermera gratis para un viejito. Me puse de pie despacio. Mi voz era fría, dura, como filo. Lo que me dolió no fue quedarme fuera del testamento. Fue darme cuenta tarde de que tu papá no es más que un cobarde disfrazado de caballero. La sala se quedó en silencio.
Me giré hacia Richard. Todo lo que hice por ti durante estos años. No fue por necesidad, ni por debilidad. Fue porque creí en ti. Me equivoqué. Pensé que valía la pena. Luego miré a Dylan, directo a los ojos. Mi voz se volvió más firme. Y no necesito que me recuerdes que no soy tu madre. Nunca quise ese lugar. Pero soy más humana que tú. Porque sí entiendo el respeto. La gratitud y la decencia básica. Miré la mesa una última vez. Y lo dije fuerte, sin temblar. Esta es la última comida que comes en esta casa. Hecha por mis manos. A partir de hoy. Nos separamos. Ya pedí el divorcio. Mi abogado ya está trabajando en eso. La cara de Richard se puso blanca. Y luego se le subieron los colores. Se paró de golpe. Rachel, no puedes. Claro que puedo. Lo interrumpí. Y déjame decirte algo. Esto no es un arranque de enojo. Es una decisión. La más clara que he tomado en 60 años. Me di la vuelta, entré a la recámara. Cerré la puerta y abrí el cajón. Saqué la carta de confirmación del despacho de abogadas. Y la pegué por dentro de la puerta, justo donde la vería cada día. Ese momento no se trataba solo de dejar esa casa. Se trataba de volver a mí. La mañana que me fui, la calle estaba extrañamente callada. Empaqué ligero, 2 maletas, una carpeta. Y una bolsita con medicinas. Nancy llegó puntual, no me hizo preguntas. Solo recogió una bolsa con libros de la puerta. Y me dio una mirada de esas que lo dicen todo. Richard se quedó parado en la puerta de la cocina. Con los brazos cruzados, recargado en el marco. Su cara tenía esa mezcla entre burla y sorpresa. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Ándale, demuéstralo. Seguro pensó que solo estaba exagerando. Que solo necesitaba desahogarme tantito. Que al rato me iba a calmar y regresar como siempre. Después de un momento dramático. Ni siquiera intentó detenerme. Pero yo sabía perfectamente lo que significaba ese silencio suyo. Era su truco más viejo. Hacerse el indiferente para controlar. Hacerse el fuerte ignorando. Pensaba que su silencio le daba poder. Pero esta vez, se equivocó. No dije mucho. Solo solté una frase antes de cerrar la puerta. Que si quieres que alguien te cocine la próxima vez, mejor págale un sueldo. Cerré la puerta con un sonido seco y tranquilo. Sin lágrimas. Sin pena. Solo paz. El departamento de Nancy, allá arriba de su tienda, era chiquito. Como de 40 metros cuadrados. Pero estaba limpio, calientito, y lo mejor de todo, era mío. Tenía su cocinita, una ventana que daba al poniente. Y justo afuera, su jardín estaba lleno de flores. Los tulipanes habían estallado de color. Como si me dieran la bienvenida. Me senté en la orilla de la cama. Y vi cómo la luz del atardecer caía sobre el piso de madera. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo. Sentí algo que se parecía a la paz. Nadie me necesitaba. Nadie me decía qué hacer. Nadie me menospreciaba. Solo estaba yo. Esa noche cociné para mí. Algo que no hacía en años. Horneé calabaza, preparé una ensalada con queso de cabra y nueces. Y me serví una copita de vino blanco bien frío. La estufa hacía un ruidito rico. Una brisa con olor a flores entraba por la ventana. Me senté sola, en una mesita. Escuchando un disco de jazz clásico que Nancy me regaló. Cantando bajito mientras comía. Después de cenar, abrí mi compu y entré a mi trabajo de edición. El editor me había dejado un mensaje. Tu corrección fue excelente. Si te interesa. Nos gustaría darte más trabajo seguido. Sonreí. Pero no una sonrisa de esas de compromiso. Una verdadera. De esas que nacen del agradecimiento con una misma. Por haber tenido el valor de irse. Pensé que Richard me buscaría pronto.
que se enojaría. Pero no. Solo mandó 2 mensajes de texto. ¿Cuánto tiempo planeas seguir con esto? ¿De verdad crees que no te vas a arrepentir? No respondí. Nancy solo me dijo: no mires atrás. Si en verdad le pesara, sabría cómo pedir perdón sin que se lo dijeras. Dylan nunca regresó. Tal vez creyó que sin mí, la casa se sentiría más libre. Pero tarde o temprano iban a darse cuenta de lo que realmente habían perdido. No solo a la mujer que los cuidaba y mantenía todo funcionando. Perdieron a la única que aún conservaba algo de dignidad. En ese hogar roto. Poco a poco, empecé a crear un nuevo ritmo. Una nueva rutina. Una nueva vida en esta comunidad que ahora era mía. Los lunes, miércoles y viernes trabajaba medio tiempo. Los fines de semana ayudaba a Nancy en su florería. Y en el tiempo libre que me quedaba, me metí a clases de escritura. En el colegio comunitario de aquí cerca. Aprendiendo a contar mi historia con fuerza y sin miedo. Hasta empecé un blog para mujeres mayores. Se llama Renacimiento. La primera entrada se titulaba Dejar la casa sin nombre en el buzón. Después de la separación, mi vida no se volvió mágica ni perfecta. No hubo finales de cuento ni alegría instantánea. Pero al menos dejé de esperar que alguien más decidiera si yo merecía ser bien tratada. Una mañana nublada, me vi con la abogada. Sandra se tomó el día libre para acompañarme al despacho que ella confiaba, Willow y Hartman. Una firma chiquita que se especializa en divorcios y protección financiera para mujeres mayores. La oficina estaba arriba de una librería de libros usados. Al entrar, el aire olía a papel viejo y café recién hecho. Nuestra abogada, Karen Yates, era una mujer de unos 50 años. Con un saco gris oscuro entallado y una mirada directa. Revisó nuestros papeles. El acta de matrimonio, los papeles de la casa. Los estados de cuenta, todo con rapidez, firmeza y sin rodeos. Pero sin frialdad. ¿Se casaron en 2005? Preguntó. Sí, respondí. ¿Y la casa ya estaba a su nombre desde entonces? Sí. ¿Durante el matrimonio usted no tuvo ingresos propios? No. ¿Y fue la principal cuidadora de Richard cuando enfermó? Sí, dije con voz bajita. Karen tomó notas, luego me miró directo. Rachel, tienes derecho a más de lo que piensas. Parpadeé, sorprendida. Karen me explicó con calma. Según la ley de California, puedes reclamar una parte justa de los bienes matrimoniales, incluyendo el crecimiento de las cuentas de retiro. Durante el matrimonio, los ingresos compartidos. Y también una pensión alimenticia razonable. Me miró a los ojos y dijo: esto no es mendigar. Es hacer valer tus derechos. Volteé a ver a Sandra. Ella me apretó la mano, con cariño. Y en ese momento, algo dentro de mí. Algo que llevaba años enterrado bajo la vergüenza y la costumbre. Empezó a despertar. Me lo merezco. Karen se movió rápido. Pidió una orden de protección temporal. Para congelar algunos movimientos en las cuentas. Y metió la solicitud de separación legal. Una semana después, Richard se enteró. Esa tarde, justo acababa de regresar de la florería. Cuando sonó mi celular. Richard. Dudé un segundo, y contesté. Rachel, dijo en voz baja. Pero esa seguridad de antes ya no estaba. Su voz era distinta. Quebrada. Había algo frágil en ella. ¿De verdad piensas llevar más de 20 años de matrimonio a la corte, por algo tan insignificante? Me dijo Richard por teléfono. Yo no dije nada. Él siguió hablando. Lo único que estás haciendo es hacer un drama familiar. ¿De verdad crees que una abogada de segunda como Karen puede ganarte algo? Respiré hondo. Mi voz salió tranquila. No tiene que ganarme nada. Solo tiene que ayudarme a recuperar lo que ya es mío. Hubo silencio.
No esperé a que dijera algo más. Colgué. Unos días después, Dylan se apareció afuera de la florería, rojo de coraje. ¿Quieres arruinarnos? Me soltó de golpe. Lo miré directo a los ojos. No le dije nada. Él siguió. ¿Sandra está pagando a tu abogada? ¿Cuánto crees que te va a seguir manteniendo? Eres una parásita, Rachel. Siempre lo has sido. Nunca fuiste parte de esta familia. Antes de que pudiera decir algo más, Nancy salió de la tienda y se paró frente a mí. Su voz fue suave, pero firme como una navaja. Y dices una palabra más, y le hablo a la policía. Dylan se hizo un poco para atrás, furioso. Te vas a arrepentir de esto. ¿Crees que vas a sacar algo? No. Ni se fue echando chispas. Yo no lo seguí. No discutí. Solo guardé cada palabra como si las archivara en una caja. Tantos años de silencio solo me habían conseguido desprecio. Ahora estaba aprendiendo a hablar. Karen empezó de inmediato el proceso legal. Solicitó una revisión completa de las finanzas de Richard. 10 años de historial económico. Sabía que eso lo iba a volver loco. Porque para un hombre como él, el dinero lo es todo. Mostrar sus cuentas era como desnudarlo. Y poco a poco, le estaba quitando la máscara que usó por décadas. No lo hacía por venganza. Lo hacía para dejar claro algo muy simple. No soy una mujer que se usa gratis. El día de la audiencia, me puse un abrigo azul marino. Nada de maquillaje, sin aretes. Sandra llegó conmigo al juzgado. Con su traje de abogada bien puesto. Una mano agarrando su portafolio. Y la otra sosteniendo suavemente el mío. Caminaba con paso firme, la mirada decidida. Yo la seguí por esos pasillos fríos. Y de pronto me vino a la mente cuando era ella chiquita. Cuando yo la llevaba de la mano al kinder. Cuando era yo quien la protegía, y ahora, ahí estaba ella, usando todo lo que sabía y su valentía para estar a mi lado. Ya no era yo la que guiaba. Ahora tenía a alguien que me respaldaba. El juicio no duró mucho. Karen tenía todo bien preparado, con cada detalle en orden. Richard intentó atrasarlo, pero no pudo. No tenía pruebas, no tenía con qué demostrar que yo no tenía derecho a una parte de lo nuestro. De hecho, cuando presentaron su estado financiero, salió a la luz que había transferido dinero a nombre de Dylan el año pasado. El juez lo notó al instante. Dijo que era un intento claro de esconder bienes y evitar repartirlos como se debe. Cuando se leyó el fallo, todo se quedó en silencio. Como si estuviera escuchando desde adentro de una burbuja. Pero una palabra me quedó grabada, clarita, como si cortara el aire. Otorgado. Me dieron 1/3 de los bienes en efectivo. Incluía cuentas compartidas y una parte de las ganancias por inversiones. El juez también ordenó que Richard me pagara $2,500 al mes de pensión durante 2 años. No sentí victoria ni rencor. Solo solté un suspiro largo. No era un premio. Era una forma de pagar, al menos un poco, por 20 años de trabajo sin sueldo, de desgaste emocional, de ir perdiéndome poco a poco. Pensé que eso era el final. Una página cerrada. Pero 2 semanas después, llegó una carta del hospital. Era oficial. Richard había sido llevado de urgencia, una crisis de presión alta y falta de oxígeno al cerebro. Lo pasaron directo a terapia intensiva. No tenía familiares registrados, ni nadie que autorizara cuidados a largo plazo. Me quedé sentada en la cocina, con la carta en la mano, sin moverme. Se veía fuerte en la corte. Como si todavía tuviera el control. Pero ese juicio le rompió la última máscara. Porque para hombres como Richard, el dinero, el poder y las apariencias no son solo cosas. Son su manera de respirar. No lo llamé. No fui al hospital. En vez de eso, llamé a Karen y le pedí que todo lo legal relacionado con su atención pasara a nombre de Dylan. Al día siguiente, Karen me avisó. Ya está hecho. Pero Dylan no quiere hacerse cargo. No me sorprendió. Dylan, igual que su papá, solo ve valor en lo que puede usar.
Y ahora que supo que la mitad del dinero ya no estaba, seguramente decidió que Richard ya no servía. Pero ya eso no era mi asunto. Unos días después, Nancy estaba podando sus rosas en el jardín y me dijo: escuché que Dylan publicó algo en internet. Algo bien feo. Algo así como: quedarte con deudas médicas y no morirte es un desperdicio de recursos. Por lo menos una muerte rápida te deja seguro. Asentí. No dije nada. Y fue en ese momento que lo entendí todo. El mayor miedo de Richard nunca fue enfermarse. Nunca fue quedarse sin dinero. Lo que más le dolía a Richard no era estar enfermo. Era saber que nadie iba a elegir sufrir por él. Consiguió lo que quiso, le dejó todo a Dylan. Y Dylan, lo único que espera ahora es un acta de defunción. Richard nunca pensó que iba a terminar así. Y yo nunca pensé que, estando él al borde de la muerte, no sentiría absolutamente nada. Ni lástima. Ni tristeza. Solo una certeza firme: alejarme fue lo más digno que he hecho en mi vida. El sol de verano entraba suave por las cortinas del segundo piso de la florería. La luz dorada llenaba la habitación con calma. Estaba sentada frente al escritorio viejo de madera, junto a la ventana. Tenía un cuaderno grueso debajo del teclado. En la pantalla estaba el título de mi nueva entrada del blog. De ser útil a ser vista. Me tardé 3 días en escribirla. No porque fuera complicado, sino porque con cada párrafo me daba cuenta de cuánto tenía que decir. Por primera vez, contaba mi historia con mi propia voz. Ya no hablaba desde lo que alguien más quería que yo sintiera. Ya no le daba vueltas al dolor. Ahora soy editora freelance registrada. Cada mes colaboro con 2 páginas de estilo de vida y manejo mi propia columna por suscripción. Tengo pocos lectores, pero muy sinceros. Me dejan mensajes como: tus palabras se sienten como agua calientita, suave pero fuerte. Gracias por tu valentía, me ayudas a encontrar la mía. Ese día, Sandra voló desde Boston para visitarme. Bajó del camión agitando una bolsita de papel. Te traje tus brownies favoritos, me dijo, sonriendo. La abracé y vi que afuera de la bolsa había una calcomanía que ella misma había impreso. Felicidades, mamá, por volver a empezar. Lo primero que hizo al entrar a mi departamento fue mirar a su alrededor. Mamá, este lugar sí es tuyo, ¿eh? Y claro, respondí, señalando una plaquita de madera nueva colgada en la pared. Tenía grabado: el espacio de Rachel, tranquilo, curioso, libre. Nancy me ayudó a elegirla. Dijo que eso era lo que mejor me describía ahora. Nos sentamos en la cocina a tomar té y platicar. Y de pronto, Sandra me preguntó: ¿has sabido algo de Dylan últimamente? Negué con la cabeza. No, y sinceramente, no me interesa. Sandra asintió con la cabeza, sin decir nada más. Las dos sabíamos que, si todavía me importaba lo que pasaba en esa parte de mi vida, entonces no la había dejado del todo atrás. Pero sí. Ahora podía decirlo sin miedo. Lo que se caiga en su mundo, ya no es mi problema. Después de cenar, Sandra sacó una carpeta con casos que tenía en su oficina. Eran historias de mujeres mayores que habían logrado independencia financiera. Empecé a hojear unas cuantas páginas y me topé con una frase subrayada con plumón azul. A cualquier edad, decidir dejar de ser la mujer que siempre agrada, es un acto valiente. Pero la verdadera victoria es sentirte plena sin pedirle permiso a nadie. Doblé la esquina de esa hoja y levanté la mirada. ¿Te acuerdas cuando eras niña y me preguntaste qué tipo de persona quería ser? Sandra sonrió. Dijiste, alguien en quien confíen, pero que nunca den por hecho. Asentí. Y ahora lo entiendo. Para que los demás me respeten y confíen en mí, primero yo tengo que confiar en mí misma. Pasamos el resto de la tarde ayudando a Nancy con su jardín. Estábamos acomodando un nuevo ramo de rosas. Elegí la del centro del florero y escribí su nombre en una etiquetita de madera. Sandra la vio y se rió. ¿Rosa de la gratitud? ¿Neta? Sí, respondí, sonriendo. Así me siento.
Es una rosa que florece tarde, pero florece fuerte. Cuando cayó la noche, las luces de la tienda se fueron encendiendo una por una. Me quedé parada en la puerta, viendo cómo el callejón se llenaba de risas bajitas. El sonido de unas campanitas colgando y la luz de los faros que pasaban a lo lejos. Y ahí me di cuenta. Estaba entrando a una vida totalmente nueva. Ya no me definía en ninguna familia, ni las necesidades de nadie más. Ya no era la mujer invisible del segundo acto de su vida. Solo era yo. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo. Eso era más que suficiente.